Buenas noches. Soy el doctor Maximiliano Rossi, soy el presidente del Comité de Hemodinamia de FAC y voy a coordinar este muy interesante puesta al día de hipertensión arterial renovascular. Así que vamos a contar con él para tocar los distintos puntos del tema con el doctor Diego Mendo, que es especialista en cardiología, magíster en hipertensión arterial y mecánica vascular, miembro del Comité de Hipertensión de FAC y es parte del grupo de trabajo de hipertensión secundaria de SAJA, que nos va a hablar de hipertensión renovascular por displasia fibromuscular. Después, en segundo turno, el doctor Leonardo Sivak, nefrólogo universitario, docente adscripto de nefrología de la UBA y miembro titular de la Sociedad Argentina de Nefrología y de la Sociedad de Hipertensión Arterial. Y finalmente el doctor Ernesto Duarte, que nos va a hablar del rol del tratamiento endovascular en la hipertensión renovascular, que es cardiólogo intervencionista y jefe del servicio de hemodinamia del Hospital Escuela de Agudos, doctor Marañaga, Posada Misiones. Así que bueno, sin dar mucha más vueltas, Diego, si querés compartir pantalla. Bueno, buenas noches. Ay, tenía la charla al final. Ahí está. Buenas noches. Bueno, muchas gracias a la Federación Argentina de Cardiología por este espacio, particularmente a mis amigos del Comité de Hemodinamia y de Cardiología Intervencionista y a mis amigos del Comité de Hipertensión Arterial por haber propuesto generar este encuentro conjunto entre los dos comités y poder encontrarnos todos acá para hablar de este tema. Bueno, yo voy a comenzar eh, charlando de la hipertensión renovascular, pero particularmente de una entidad específica que es la displasia fibromuscular. La displasia fibromuscular es una enfermedad heterogénea, no inflamatoria y no aterosclerótica, que afecta a distintas arterias de mediano calibre. En general, las arterias más frecuentemente afectadas son las arterias renales, por eso su asociación con la hipertensión renovascular. En su mayoría la afectación es unilateral, pero hay casos que también puede haber afectación bilateral. Y no menos importante es que puede haber en gran frecuencia afectación de otros territorios, sobre todo los territorios carotídeos y vertebrales, territorio intracraneal también, y otros lechos vasculares de mediano calibre como pueden ser arterias coronarias, arterias esplácnicas y arterias de los miembros. La etiología de esta entidad no se conoce específicamente. Eh, Se ha asociado con cuestiones hormonales, por eso, por su alta prevalencia en mujeres, también con el cigarrillo, con el tabaquismo, pero no hay datos específicos sobre cuál es la etiología. Lo que sí se sabe es desde la histopatología que esto se produce por acúmulos desorganizados de colágeno en distintos niveles de las capas de las arterias. Estos depósitos pueden producirse sobre la capa media entre las fibras musculares, también pueden producirse alrededor de la adventicia o periadventiciales o subintimales. Eh, Cuando se presenta de la forma multifocal, que después vamos a ver bien la clasificación, pero en la forma multifocal, que es esta que vemos acá, donde da este característico formato arrosariado o esa forma en collar de perlas, se produce porque hay zonas de mayor depósito de colágeno que generan una constricción, alternando con zonas de menor depósito que generan este efecto arrosariado. Esto también produce debilidad en las paredes arteriales en algunos sitios, por un lado por el depósito de colágeno y por otro lado por las alteraciones hemodinámicas y hemorreológicas que genera el flujo por estos pasajes estrechos, con la formación de aneurismas, con la formación de disecciones o hematomas intramurales, que muchas veces pueden afectar a territorios cerebrovasculares. Entonces, la clasificación, como les había mencionado anteriormente, se divide entre afectación multifocal, que es la característica forma de presentación arrosariada, que es por lejos la más frecuente, que se presenta predominantemente en mujeres, que tiene la característica de tener afectación de múltiples territorios vasculares, como dijimos antes, puede ser el cerebral, puede ser esplácnico, en fin. Y otra característica de esta forma de presentación
que insisto es la más frecuente, es que puede afectar con aneurismas y con disecciones a distintos territorios, tanto renal como cerebrovascular. La otra forma de presentación, que es la forma focal, que genera este tipo de lesiones tubulares que remedan lesiones ateroscleróticas, pero que son mucho más infrecuentes. Y además genera cierta facilidad en distinguirla de las lesiones ateroscleróticas, porque esta forma de presentación se ve en sujetos muy jóvenes. De esta forma se ve mucho más en hombres, en contraste con la otra forma de presentación que es prácticamente exclusiva de mujeres. En general afecta a un solo territorio, que es el de las arterias renales, y en general es unilateral, aunque hay formas de presentación bilateral. ¿Mm? En cuanto a la prevalencia de esta enfermedad, la displasia fibromuscular, es relativamente infrecuente. Se dice que en la población general está alrededor de un 0,4%. Como dijimos antes, mucho más frecuente en mujeres, más de un 80% de los casos son reportados en mujeres. Y el diagnóstico en general se realiza en la etapa media de la vida, pero esto debe sospecharse en todas las edades, porque puede aparecer en mujeres o en varones muy jóvenes y también en mujeres sobre todo añosas. Se sospecha principalmente relacionado a la hipertensión arterial, pero como tiene un alto grado, un alto porcentaje de afectación en otros territorios, muchas veces también la forma de diagnosticarlo es por la presencia de lesiones justamente en estos mismos territorios que hacen sospechar este tipo de enfermedad. Se publicaron algunos registros internacionales, en este caso el registro Arcadia, que fue un registro colaborativo que se hizo entre Francia y Bélgica, se publicó en el 2017. Después se publicó otro registro, también un registro europeo, pero en el que se incorporaron otros países y dio lugar a que se ampliara un poco la corte de pacientes. Y a través de estos registros pudimos conocer un poco más las formas de presentación, las prevalencias de las distintas presentaciones, y pudimos aprender que la forma más frecuente por lejos es la forma multifocal, esa que genera esas lesiones arrosariadas de las arterias. Esta representación multifocal en general suele verse en mujeres, en alto porcentaje. Esta presentación multifocal muchas veces afecta a múltiples arterias y tiene presencia asociada de aneurismas u otro tipo de lesiones vasculares como hematomas o disecciones. A diferencia de la presentación de la forma focal, que es esa forma de estenosis tubular, que suele estar restringida al territorio renal, a diferencia de la multifocal que afecta también al territorio cerebrovascular y muchas veces el esprácnico o el iliofemoral, la forma focal se da en hombres jóvenes y con una afectación restringida a las arterias renales. Ahora, ¿cuándo sospechar la displasia fibromuscular o cuándo pensar en esto? Bueno, se publicó hace algunos años, en el 2019, el primer consenso internacional sobre el diagnóstico y el tratamiento de la displasia fibromuscular, entre los cuales vale la pena destacar uno de los autores, colega nuestro, el doctor Lucas Aparicio del Hospital Italiano de Buenos Aires, con el cual con muchos de ustedes compartimos algunos grupos de trabajo en la Sociedad de Hipertensión Arterial, y se postularon diferentes signos y síntomas clínicos o ciertos rasgos clínicos que deberían hacer sospechar la presencia de displasia fibromuscular. Entre los rasgos más sobresalientes de los cuales uno debería prestar atención para pensar en esta entidad es la presencia de hipertensión arterial en estadios avanzados o hipertensión arterial resistente en mujeres jóvenes. Sobre todo si a eso se le asocia la presencia o el hallazgo de una asimetría en los tamaños renales, o el hallazgo de un infarto renal o soplo abdominal, o la presencia de enfermedades en otros territorios como el cerebro vascular. Ahora, el problema sobre el diagnóstico y la dificultad de diagnóstico radica en que mujeres jóvenes hipertensas en estadios avanzados, como causa de hipertensión secundaria, se superpone con otra entidad mucho más prevalente y de la cual estamos un poco más
acostumbrados a sospechar hipertensión secundaria, que es el hiperaldosteronismo primario. Cuando nosotros se nos plantea, porque digo, otros tipos de hipertensión secundaria por ahí tienen otros grupos etarios, otra forma de presentación, otros síntomas y signos que nos pueden hacer orientar hacia otros lugares, de todos modos mucho menos frecuentes, sobre todo el feocromocitoma, no así la apnea obstructiva del sueño, pero que se da en otro grupo etario. Ahora, centrándonos en estas dos patologías que son las que agrupan a este grupo etario de mujeres jóvenes hipertensas, uno cuando va a hacer la pesquisa o el screening, lo primero que piensa para despistar esto es en, bueno, pedir o endosar renina y aldosterona. Y bueno, nosotros sabemos que si pensamos en un hiperaldosteronismo primario, tendríamos que encontrar una renina suprimida y una aldosterona elevada. Por el contrario, cuando pensamos que podría ser una hipertensión renovascular, según lo que aprendimos desde hace muchos años del famoso Harry Goldlack, que fue el que generó esos modelos de experimentación, de experimentación animal sobre estenosis de arterias renales, que hace muchísimos años que fueron publicados. Él fue el que desarrolló el modelo de estenosis de arteria renal unilateral, en un modelo en perros en el cual, en su famoso modelo de 2 riñones y un clip, agarraba a los perros y a una de las arterias renales, a través de un clamp que él mismo había diseñado, le generaba una estenosis controlada de la arteria renal, generando la isquemia. Eso consecuentemente le generaba un incremento abrupto en la etapa aguda de la renina, con su consecuente generación de angiotensina, su efecto vasopresor con incremento de la presión arterial y retención hidrosalina, y que tenía la característica que, como el otro riñón tenía una normoperfusión, esa sobrecarga hidrosalina era compensada, era se generaba una normovolemia, y eso mantenía los niveles en el periodo crónico de renina alta. Entonces, uno desde esos aprendizajes tiene el paradigma de que cuando piensa en una estenosis de arteria renal unilateral, debería encontrarse en el screening con el hallazgo de una renina elevada y una aldosterona elevada. Y eso nos dividiría las aguas de lo que podría ser un hiperaldosteronismo, en el cual encuentro una renina baja o suprimida, también con aldosterona elevada. Pero ahí está la dificultad de esta patología de la fibrodisplasia, en que no sabemos exactamente bien por qué, pero probablemente tenga mucho que ver la hemodinamia intraarterial o la reología arterial, dependiendo del grado de constricción que generen esos anillos fibrosos, que hizo que en los registros no se haya encontrado consistentemente una elevación de la renina en todos los pacientes con diagnóstico de fibrodisplasia. Por ahí eso contrasta un poco con la estenosis de arteria renal por enfermedad aterosclerótica, en el cual la elevación de la renina es un poco más consistente. ¿Con esto qué les quiero decir? Con esto quiero decirle que si ustedes están sospechando en una displasia fibromuscular, por distintas razones, a lo mejor porque tiene un riñón disminuido de tamaño o porque tiene afectación de otras arterias, y se encuentran en su screening con una renina que no está elevada, no se desalienten en la búsqueda, porque el diagnóstico de esta enfermedad debe basarse en las imágenes, ¿sí? Sobre todo la angioTAC o la angio-RMI. Por supuesto, la arteriografía renal sigue siendo el gol estándar. También con la arteriografía se puede hacer la medición del gradiente translesional, que de eso, bueno, va a hablar más tarde Ernesto. Pero si ustedes tienen un diagnóstico de un paciente, de una paciente, generalmente, con una displasia fibromuscular, con una presentación multifocal, que es esta forma de múltiples anillos constrictivos, tengan en cuenta que es muy probable que tenga afectación de otros territorios, ¿sí? Entonces, no se olviden de investigar otros territorios, sobre todo cerebrovasculares, por la posibilidad de tener bueno, afectación en esos territorios, ¿sí? El tratamiento médico, porque del tratamiento hemodinámico obviamente se va a encargar mi colega especialista, está orientado en inhibir el eje renina-angiotensina,
¿Mm? Esto no está sustentado por estudios clínicos, sino que está sugerido en base a fundamentos fisiopatológicos por consenso de expertos, de ese consenso internacional que yo les mostré anteriormente, al igual que el uso de la aspirina, porque esas alteraciones hemorreológicas que habíamos visto eh, generan un estado protrombótico y generan la potencialidad de formar trombos embolizantes que puedan formar infartos. Entonces, el tratamiento médico está orientado a la inhibición del eje de renina-angiotensina, sobre todo para proteger el riñón contralateral de esa sobrecarga desmesurada de renina que en algunas veces se encuentra y en otras no. Y por otro lado, el tratamiento con aspirina para prevenir fenómenos tromboembólicos. Así que bueno, hasta aquí el tratamiento y les dejo algunos tips finales para el diagnóstico o para sospechar la displasia fibromuscular. Primero, no desalentarse si uno tiene un convencimiento de que esa paciente puede tener una displasia fibromuscular, no desalentarse si en el screening encontramos una renina que no está elevada o si encontramos que el clearance no está significativamente deteriorado y sobre todo focalizarnos en que puede ser una displasia fibromuscular si encontramos lesiones en otros territorios vasculares. Bueno, muchísimas gracias. Damos lugar ahora a la segunda presentación a cargo del doctor Leonardo Siga. Dejo de compartir pantalla. Está silenciado, Maxi. Creo que no, ¿no? No sé, ¿me escuchan? Ahora sí. Perfecto. Creo que sí, ¿no? ¿Estamos? Un segundito. Bueno, ¿estamos bien con la pantalla? Sí, Bien. sí, perfecto, Perfecto, perfecto. Sí, perfecto. bueno, entonces, inicialmente, bueno, un agradecimiento a los organizadores y de la invitación a través de Diego Mendo, con quien compartimos actividad en el comité de, como bien se adelantó, de hipertensión secundaria de Saja. Y bueno, gracias por la invitación y de compartir desde otra, llamémosla mirada o otra especialidad, una parte de la enfermedad de hipertensión arterial renovascular. Y como el título dice, vamos a referirnos exclusivamente, específicamente, a la enfermedad renal vascular de causa aterosclerótica. Vamos a tratar de repasar brevemente algo de la fisiopatología y epidemiología, el diagnóstico, algunos puntos de la terapéutica y después a ver si llegamos a algún tipo de conclusión o de consenso. Entonces, empezamos por la fisiopatología. Es importante considerar que, a diferencia de la enfermedad por fibrodisplasia, de la cual ya Diego nos ilustró en forma muy adecuada y sucinta, la enfermedad se observa predominantemente en pacientes mayores de edad y en general con un componente de aterosclerosis sistémica. Eso es muy importante, inclusive después vamos a ver que es uno de los elementos de sospecha diagnóstica cuando tenemos estos pacientes, además con antecedentes de tabaquismo, y sobre todo cuando hay otras enfermedades asociadas como diabetes, etcétera, ¿no? Acá en este caso la placa que provoca la lesión proviene desde la aorta, por lo cual es una lesión fundamentalmente ostial, a diferencia de lo que veíamos recién en la fibrodisplasia, donde son lesiones distales al ostium, y eso tal vez es uno de los elementos de diagnóstico diferencial más importante. Y además es relativamente común que esto afecte a ambas arterias. Lo que pasa es que muchas veces sucede que afectan con mayor intensidad a una de las arterias, en las cuales a veces se hace el diagnóstico por métodos que ahora ya vamos a ver más adelante, y resulta que la enfermedad es bilateral, pero con una expresión mucho menor, porque lo que hay es un grado de enfermedad renovascular, pero que no se expresa
clínicamente, ni siquiera por fenómenos de tipo isquémicos. Decíamos que esta enfermedad acompaña a otros componentes como la diabetes, como el tabaquismo. La enfermedad vascular periférica es un elemento de sospecha, y a la enfermedad coronaria, viendo que casi un 6,8% de los individuos mayores de 65 años que tienen enfermedad coronaria van a presentar en arteriografías hechas por otros motivos, el famoso, acá tenemos un hemodinamista, pero el famoso disparito que se hace a veces para ver cómo están las arterias renales. En esos pacientes que tienen este componente encontramos una prevalencia significativa ya de enfermedad renovascular. Y por último, que es importante es la gravedad y la progresión, porque la enfermedad puede terminar en lo que llamamos la nefropatía isquémica. En la nefropatía isquémica, que también esto lo comentó Diego, hay una reducción del filtrado glomerular. Esta reducción es lenta, ya vamos a charlar rápidamente de los mecanismos que lo producen, pero acá las lesiones, que son hemodinámicamente significativas, van afectando el parénquima renal funcionante, y esto lleva al daño renal. Esto, en general, no siempre va acompañado de una hipertensión arterial significativa, resistente o de difícil manejo. A veces se solapa o se confunde con una hipertensión esencial que se controla con poquitas drogas, fundamentalmente cuando se usan, que son tan extendidos, drogas que actúan sobre el sistema renina-angiotensina. Acá rápidamente quería compartir con ustedes algunos elementos de cómo funciona esta enfermedad, que es diferente, bastante diferente a la displasia fibromuscular. Como ustedes, que la mayoría son cardiólogos, conocen muy bien los fenómenos de isquemia y reperfusión, acá en esta entidad esto es permanente, ya desde entrada empieza a suceder que se produce primero la isquemia y luego una reperfusión que se va a producir a través de varios mecanismos, fundamentalmente a través de fenómenos de regeneración, alteraciones del transporte para reducir el metabolismo celular y finalmente fenómenos de fibrosis. Dentro de esos mecanismos adaptativos, un dato muy importante es el desarrollo de circulación colateral, que explica también una diferencia relativamente significativa con la forma fibrodisplasica, donde muchos de los pacientes no tienen alteraciones del tamaño renal, y nos vamos a encontrar, y acá también es otro elemento que no debe desorientar o desechar el diagnóstico, cuando encontramos riñones de tamaño aparentemente normal. ¿Por qué? Porque este desarrollo de circulación colateral que vemos acá va a ser funcional al objetivo, que es el aumento de la disponibilidad de oxígeno y disminución de la demanda. Estos dos componentes permiten, a través de esta circulación colateral, que se altere la histología, la histopatología, que desaparezca el ribete en cepillo, que haya fenómenos de apoptosis. Pero el desarrollo de estos sistemas colaterales, como el complejo suprarrenal, el complejo lumbar y el complejo uretérico, van dando una circulación colateral que ya después, cuando veamos imágenes y después seguramente cuando veamos la parte de hemodinamia, a veces vemos como un magma de arterias, arteriolas, pequeños vasos que andan por un lado y por el otro, y en gran parte se explica por esto. Fíjense que acá la lesión está acá, esta es la lesión ostial, y sin embargo el riñón no ha reducido el tamaño en forma significativa. Fíjense que ustedes pueden tener situaciones extremas en las cuales tienen una obstrucción en un riñón único, sin embargo el tamaño renal no se reduce. Acá tienen otra situación también con una reducción más parcial. Esta es prácticamente total. Sin embargo, todos estos sistemas de los cuales estamos hablando mantienen aparentemente ese tamaño renal a pesar de la pérdida de la función. Acá tienen otro modelo, parcial y total. Acá tienen, por ejemplo, sí, un riñón pequeño, y sin embargo, este riñón pequeño, la arteria no está tan obstruida, y este riñón que está muy obstruido, sin embargo, no está tan grande. O sea, la conclusión, lo que quiero transmitir como idea, y digamos, como decimos muchas veces en las charlas para llevarse a casa,
llevarse que el tamaño renal, por lo menos en la nefropatía isquémica, no es un elemento significativo y no es un elemento orientador en el diagnóstico, salvo que aparezca muy groseramente, pero vuelvo a repetir, no es lo más común. Entonces, así digamos sintéticamente, nosotros vamos a tener pacientes que van a tener enfermedad de arterias renales, que pueden tener actividad, como bien recién comentó Diego, aumento de la actividad renina periférica, disminución o no del tamaño, hipertensión. Esto no va a significar que el paciente tenga nefropatía isquémica, porque el paciente que tiene nefropatía isquémica tiene caída del filtrado glomerular, la estenosis de la arteria renal tiene que ser significativa, por encima del 60% de obstrucción, tiene que haber progresión, es decir, el paciente a través del tiempo va perdiendo la función renal, la creatinina va subiendo lentamente, no siempre tienen proteinuria o albuminuria, porque esos riñones, pensemos que no son riñones hiperfiltrantes, sino que están, si se quiere, entre comillas, protegidos. ¿Qué significa eso? Que al estar isquémicos, tienen una reducción progresiva y una adaptación a este mecanismo de pérdida de la perfusión. Y bueno, ya hemos visto cuáles son los mecanismos adaptativos. Y rápidamente les comento que hay otras causas también de enfermedad renal isquémica, como la disección aortorrenal, vasculitis que compromete riñones y arteria renal, malformaciones, aneurisma, bicanopatía que compromete riñones, trauma, neurofibromatosis, trombogeitis, Kawasaki y esclerodermia. Estas son causas muy poco frecuentes, pero también pueden dar cuadros de progresión y de nefropatía isquémica. Diagnóstico. Bueno, algo charlamos recién. Dijimos que la hipertensión arterial severa con soplos abdominales y lesiones arterioscleróticas en miembros inferiores es un elemento de sospecha. La insuficiencia renal inexplicada en pacientes mayores de 60 años, especialmente de rápida progresión, por lo cual hay que diferenciarlos a veces de otras enfermedades de rápida progresión, como por ejemplo la glomerulonefritis. La insuficiencia renal crónica en pacientes que tienen historia de edema agudo de pulmón, insuficiencia cardíaca congestiva. La insuficiencia renal crónica en pacientes con, hay diferencias de tamaño, porque yo les decía que, bueno, que esto puede suceder, en general se acepta diferencias por encima del 1,5 cm, pero no es, digamos, la regla. Pacientes que han tenido embolismo de colesterol, y sobre todo después de procedimientos, eso ya después lo vamos a comentar, donde hay embolismo de colesterol después de arteriografías, etcétera, etcétera, y aparición o agravamiento de la insuficiencia renal luego de la ingesta de inhibidores de la enzima convertidora, que este es todo un tema, sobre todo cuando la lesión es bilateral. Eso es un elemento de sospecha, esos pacientes que les sube la creatinina después que le damos enalapril o losartán o cualquiera de las drogas que actúan sobre el sistema. Rápidamente, respecto al diagnóstico, la ecografía Doppler es un elemento muy importante de screening y tiene una sensibilidad y especificidad muy elevada siempre y cuando se tomen los criterios de tipo hemodinámicos del Doppler que debemos tomar, que ya los vamos a comentar. La angiotomografía es un elemento de mucha especificidad, permite inclusive la detección de esas arterias renales accesorias, que era un poco lo que les comentaba antes. La resonancia magnética lo mismo, es otro elemento importante. Y finalmente, como se dijo antes, la angiografía por cateterismo es el estándar de oro y permite la medición de gradientes antes y después de la intervención y puede evaluar durante el mismo procedimiento del tratamiento. Acá hay un comentario específico, después lo podemos conversar, que es el uso de CO2 en pacientes que tienen algún grado de falla renal y que es un elemento que junto con otras medidas, como el tipo de contraste que vamos a utilizar, de tipo isosmolar, etcétera, etcétera, prevendrían el agravamiento de la insuficiencia renal. Bueno, esto es justamente para comentarles que en hallazgos angiográficos se encuentra un alto porcentaje de pacientes, entre 19 y 24% de pacientes que van a ortografías con hipertensión y enfermedad coronaria pueden encontrarse enfermedad
de arterias renales de causa aterosclerótica, que no significa que tengan nefropatía isquémica ni que tengan hipertensión. Sí se encuentra que hay fenómenos obstructivos, que muchas veces no son significativos, pero que son encontrables inclusive en autopsias, ¿no? El 7% es bilateral. 35-50% de pacientes con enfermedad vascular periférica van a tener enfermedad de arterias renales. Este es un estudio sobre 800 individuos mayores de 65 años, donde se encontró una obstrucción mayor de 60% en el 6.8%, esto ya lo habíamos comentado, y este es un estudio muy interesante sobre casi 16.000 pacientes con angiografías coronarias consecutivas, en las cuales se encontró una prevalencia de enfermedad renovascular del 10,5% de la población total en estudio. 17 si coexistía con hipertensión y 25 con enfermedad vascular periférica. Y 33% si había aneurisma de aorta abdominal. O sea que esta es una enfermedad que acompaña a la enfermedad general aterosclerótica. Esta es una ecografía renal de un individuo. Si uno la ve, dice, esto es una ecografía renal normal, prácticamente, el tamaño que tiene, riñones de alrededor de 10,5, 11 centímetros, un quiste sin importancia. Bueno, este paciente tiene un Doppler de arterias renales donde se ve una obstrucción de la arteria renal derecha con una velocidad de pico sistólico, que creo que acá se ve bien, de 361 centímetros por segundo, y con un índice renaórtico mayor de 3,5. Estos son los criterios que debemos pedirle a la gente que hace Doppler cuando empezamos el screening de la enfermedad. Si tiene una velocidad de pico sistólico superior a 200, 250 centímetros por segundo, si tiene un índice renaórtico mayor a 3,5, estos son dos elementos fundamentales y de los más significativos. El índice de resistencia y el índice de aceleración no son significativos para el diagnóstico, porque el índice de resistencia es un índice más bien de daño parenquimatoso, de sufrimiento parenquimatoso. Este paciente, cuando se le hizo este estudio, que es una cámara gamma con captopril, se detectó que no solamente la arteria renal derecha, que es la que está en blanco, se alteraba al darle captopril, sino que además la izquierda, que no se había detectado por Doppler, se alteraba. Por lo tanto, tenía una lesión bilateral. Acá es un poco lo que yo les decía, acá tienen obstrucción bilateral, con toda esta vascularización donde entran estos grupos lumbares, suprarrenales y ureterales que justifican estas imágenes que son tan características. Acá lo mismo, circulación colateral, etc. Uno en la angioresonancia y el otro en la angiografía digital. Bueno, esta es un paciente reciente, es un paciente relativamente joven, un paciente de 58 años, con esta lesión ostial, que es típicamente aterosclerótica. Yo en algún momento pensé que nos podíamos encontrar con una fibro, pero la lesión fue muy característica. El paciente anduvo muy bien, le hicieron una angioplastía, un stent, etc. y estuvo perfecto. Terapéutica. Bueno, con respecto al tema de la terapéutica, hubo cambios, ¿no? Inicialmente, cuando empezaron a hacerse los primeros estudios y tratamientos, todo, digamos, era muy optimista en la década del 60, del 70, y la cantidad de tratamientos quirúrgicos que se hacían de intervencionistas y ya digamos, con la progresión de la hemodinamia, fueron de algún modo optimistas en ese sentido. Pero los estudios ya controlados que vinieron en la década, ya en los 2000, 2009, 2014, tanto el ASTAR como el CORAL, que incorporaron un buen número de pacientes, no encontraron una reducción sistemática y significativa de la presión arterial, restauración sostenida de la función renal ni una mejora evidente en los resultados cardiovasculares. De acuerdo con estas evidencias, en la actualidad existe un consenso en seleccionar solamente aquellos pacientes con claros predictores de viabilidad de la función renal luego de la revascularización. El estándar de atención para el tratamiento inicial pasó de la revascularización a la terapia médica optimizada, sobre todo teniendo en cuenta que estamos hablando de pacientes añosos, pacientes con mucha enfermedad general,
con probabilidades de que sucedan fenómenos ateroembólicos y de empeoramiento de la función renal, salvo cuando los pacientes con alto grado de oclusión, con hipertensión refractaria, progresión del fallo renal, episodios recurrentes de insuficiencia cardíaca o un riñón solitario estenótico, se presentan y en ese caso podrían beneficiarse con la conducta intervencionista sobre las arterias renales y tratar de reducir la eventual progresión. Según la evidencia disponible, la revascularización a la enfermedad renovascular aterosclerótica es clasificada como recomendación de tipo 2B, o sea, débil, y con un nivel de evidencia CE0. Así que este es un poquito esta es una tomado del consenso del Colegio de Cirujanos y del Comité de Hipertensión del año 2017, con todas las normativas, donde de algún modo esto que yo les comentaba está expresado en esta slide. Sin embargo, hay predictores de viabilidad de la función renal. Una es el tamaño renal, que no sean riñones demasiado pequeños, el índice de resistencia menor a 0,80, yo les decía que es un índice de función de daño parenquimatosa, que el daño renal haya sido reciente, que la reducción de la función renal luego del tratamiento con los bloqueantes del sistema renal angiotensina haya sido significativa, y que si uno tiene acceso a una biopsia renal, si hay muchas dudas, que es una de las indicaciones, que el daño tubulo-intersticial no sea de grado severo, porque en esos casos no hay posibilidad de que se restaure o que se recupere la función renal. Esto rápidamente es para ver qué pasa con un individuo al cual se le hacen varias, tratamientos. Acá una angiografía coronaria, acá se le coloca stent, etcétera, etcétera. Y a medida que cada una de estas intervenciones, donde el paciente ya había recibido IECA, va deteriorando la función renal, y lo que se encuentran son fundamentalmente estos que son los típicos cristales de colesterol que se ven en la biopsia renal. Esto ya después lo van a hablar, lo vamos a pasar, es simplemente un procedimiento con captura con un filtro. Muchas veces creo que se utilizan los filtros que se usan también para carótida, y donde se capta una buena cantidad distal de tejido de ateromas y restos de fibrina, plaquetas, etc. Entonces, la terapia médica, ya dijimos, parecería ser en principio el primer elemento a tener en cuenta, salvo que haya indicaciones muy precisas. Los fármacos que reducen la mortalidad son los bloqueadores, por lo cual son los de primera elección. Sin embargo, habría que explorar la posibilidad de agravamiento de la nefropatía, sobre todo en los casos en que la enfermedad es bilateral. Los hipolipemiantes se recomiendan, como evidentemente además porque son pacientes que tienen enfermedad vascular sistémica, y también la terapia antiplaquetaria, tanto con aspirina, algunos han hablado también del uso de clopidogrel. La cesación del tabaco es muy importante, y el control metabólico en los diabéticos. Entonces, como puntos claves, la estenosis renal aterosclerótica es una expresión más de la aterosclerosis y un predictor claro de las complicaciones cardiovasculares de los individuos. Tenemos que la prevalencia varía según los estudios que ya hemos visto, de acuerdo a la edad, y que podría llegar al 15 al 25% en pacientes con enfermedad coronaria, enfermedad renal periférica. La detección de enfermedad vascular debería hacerse en pacientes con criterio de sospecha, mediante formas no invasivas iniciales, ya dijimos, la ecografía, el ecodoppler, hecho en buenas manos y usando estos criterios que yo les mencioné, la angioresonancia, la angiotomografía, y a veces, bueno, cuando hay mucha sospecha, ir directamente a la angiografía digital. Ya vimos que es el patrón oro. Y tener en cuenta que el grado de daño parenquimatoso renal es el principal determinante de la buena respuesta al tratamiento. O sea que es muy importante esforzarse para exactamente qué
función renal tiene el paciente, y vuelvo a repetir, frente a dudas, yo después, si da el tiempo, les voy a comentar una anécdota con un paciente que se operó fuera del país, y qué interesante que fue esta cuestión. El tratamiento médico debe incluir la optimización del tratamiento de la aterosclerosis, antihipertensivos, estatinas, antiagregantes y el control metabólico, sobre todo en los diabéticos, y el abandono del tabaquismo. El fracaso de la respuesta clínica a la revascularización debe buscarse no en causas en relación a la técnica, sino en la selección de los pacientes, la precisión en el diagnóstico y la existencia del daño parenquimatoso renal irreversible. Bueno, así que gracias, y ya estamos saliendo de la pantalla. Así que gracias. Bueno, doctor, muchas gracias por la presentación, excelente. Y bueno, vamos a seguir con el doctor Ernesto Duarte, que como les dije, es cardiólogo intervencionista, eh, y nos va a mostrar actualmente cuál es el rol, que ya un poco usted lo dijo. Espero que Ernesto no quiera expresar que es 1A la indicación de angioplastia, que no va a ser así. Así que bueno, Ernesto, si querés compartir pantalla. Sí. Ahí salió. ¿Se ve? Ah, sí, sí, esa es tu presentación, perfecto. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Yo voy a decir por qué hay que poner a todos estén. No, mentira. Vamos a hablar un poco del tratamiento endovascular. Muy buena la disertación de los dos médicos anteriores, colegas. Y bueno, vamos a hablar que la hipertensión renovascular, más que nada, es una hipertensión arterial asociada con la reducción del flujo, obviamente a nivel renal, y la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Para hablar de la epidemiología, sabemos que esta corresponde dentro de las estenosis, en el 90% es de causa aterosclerótica, es la segunda causa más frecuente de hipertensión secundaria, está muy asociada, como dijo el doctor Sivak, a la arteriopatía periférica, hasta casi un 45% de los pacientes, y también con enfermedad coronaria. ¿Qué pasa con estas arterias cuando tienen estenosis? Producen lo que se denomina nefropatía isquémica, con una tasa alta de mortalidad al año, casi del 16%, todo sobre todo asociado a enfermedad cardiovascular. Bien, voy a silenciar, perdón. ¿Se ve o no se ve? Perdón, que no me pasa la imagen. ¿Ustedes ven ahí? ¿Está compartiendo o no? Sí, está compartiendo. Pasa la imagen, doctor. Ahí está. Ernesto, está Sí. compartiendo perfecto, pero pareciera como que no está en presentación, digamos, esa es la impresión que me da. Ah, perfecto. No, L- no lo Le puedo tenés que ver. poner la copita, Ernesto. Sí, ¿Viste dame un segundo. la copita para agrandar el formato? Ujú. Sí, pasa que lo tengo. A ver, ahí está, ahora sí. Ahora sí. Es perfecto. Sé que se me Sí, había ido muy raro. Perfecto, perfecto. igual se escuchó todo perfecto, Ernesto, así que puedes seguir desde ahí. Muy bien. Entonces, ahí estamos. En cuanto a la fisiopatología, no me voy a extender mucho. Sabemos que es por una estenosis de la arteria renal que se provoca la activación del eje renina-angiotensina-aldosterona, que esto lleva, obviamente, a la estenosis, perdón, a la hipertensión arterial y, obviamente, a la retención de sodio y agua y, como es, eliminación de potasio. Lo más interesante de las manifestaciones clínicas, en qué pacientes tenemos que pensar, en aquellos pacientes que tengan hipertensión acelerada, maligna, aquellos pacientes que también, como dijo el doctor, a veces no están patognomónicos, pero sí hay que pensar cuando hay una discrepancia en el tamaño de 1,5 centímetros entre ambos riñones. En aquellos pacientes jóvenes también, que tengan menores de 30 años, que tengan un edema pulmonar repentino o inexplicable, o en aquellos pacientes que obviamente tienen la estenosis de las dos arterias renales, el síndrome de Pickering, que es el flash edema, la disfunción renal que causa inexplicable, o bien que aumente la disfunción renal por
porque se le agregue un inhibidor de los ECA o de los ARA2, o bien aquellos pacientes que tienen también enfermedad coronaria, enfermedad arterial periférica o una insuficiencia cardíaca congestiva inexplicable con una función conservada. El diagnóstico, lo interesante de esto es saber que tiene una triada esta enfermedad, que es la hipertensión arterial renovascular, que es la hipertensión, la disminución del flujo renal y la estenosis de la arteria renal. Obviamente tenemos que saber que la estenosis de la arteria renal, según las guías, habla de que la estenosis debería ser severa, mayor del 70% de obstrucción, o si bien es moderada, con un 50 a 70, pero que ella tenga sumado un gradiente pico a pico transestenótico de 20 milímetros de mercurio o un gradiente medio de 10 milímetros de mercurio. Podemos tener como clasificación para hacer estudios diagnósticos varios estudios, algunos que aportan caracterización funcional, otros caracterización anatómica y algunos clínicos. Fíjense que en cuanto a la caracterización funcional, uno de los más interesantes que hoy día se está haciendo, y hay trabajos de investigación, que es la resonancia magnética, en la cual se evalúa el oxígeno en sangre, digamos, a través de una resonancia magnética nuclear. ¿Qué determina esto? Me determina lesiones tempranas del riñón para poder evaluar la posibilidad de tratamiento, ya sea endovascular o tratamiento médico. Otros estudios que aportan la caracterización anatómica van desde el Doppler, tomografía, resonancia y obviamente el gold estándar, que es la angiografía. Y en cuanto a la parte clínica, la presión arterial, mediciones de presión arterial y obviamente el mapa para ver los patrones Dipper o no Dipper. De vuelta, lo más importante es tener en cuenta que la hipertensión, la disminución del flujo y la estenosis de la arteria renal es la triada de esta enfermedad. En quién pensar, digamos, qué fenotipos en pacientes que tienen hipertensión, que sean rápidamente progresiva o grado 3 o que sean hipertensión resistente, aquellos pacientes con nefropatía, que también dijimos la diferencia de tamaño de los riñones, o con una disfunción renal que progrese más del 30% después de iniciar el tratamiento con IECA o ARA2, o bien pacientes con insuficiencia cardíaca inexplicable que tengan una función ventricular conservada o un flash edema. Para hablar de la aterosclerosis renal, que ya hablaron, la prevalencia es del 6 al 14%. Fíjense que lo más importante de esto es que el tratamiento debe ser siempre con antihipertensivo, control estricto de los factores de riesgo y en casos seleccionados la revascularización. Obviamente dijimos que esto tiene una alta mortalidad, sobre todo de causa cardiovascular. En cuanto a la prevalencia de la displasia fibromuscular, es del 1 al 6%, y igual el tratamiento debe ser antihipertensivo inicialmente, y en casos de que el paciente requiera algún tratamiento de angioplastia, que justamente en este caso, en estos casos, la angioplastia es un tratamiento en un 33% curativo, se hace preferiblemente sin colocación de stent. El objetivo de vuelta es reducir la presión arterial, disminuir los factores de riesgo y obviamente proteger la función renal por el daño de la isquemia que produce. El tratamiento, ya lo hablaron, es más que nada el tratamiento médico, IECA, bloqueantes de receptores de angiotensina, los antagonistas canales dihidropiridínicos, diuréticos de clase y beta bloqueantes. La progresión de la enfermedad, como dijo el doctor, es una serie de mecanismos que ocurren dentro del riñón, pero sobre todo ocurre cambios en el tejido intersticial que llevan a la fibrosis y disfunción renal, que llevan posteriormente a la disminución del tamaño renal y obviamente de la función como órgano. El tratamiento endovascular lo podemos hacer en la displasia fibromuscular o la aterosclerosis renal. ¿Cómo se hace? Se hace con angioplastia, ya sea con o sin colocación de stent, depende de qué tipo de patología vamos a tratar. El principio de esto es, obviamente, disminuir la hipoperfusión renal causada por la estenosis renal significativa. Obviamente digo significativa porque es muy importante que sea con un gradiente significativo. ¿Por qué decimos que podemos hacer angioplastia? Porque en diferentes trabajos, diferentes autores, el éxito del procedimiento fue del 97 al 100%, por técnicas que tratan de evitar, obviamente, esto que es la
disección, el hematoma, la embolia, que son técnicas, por ejemplo, el no touch o la técnica telescopada, para evitar tocar las lesiones, como decía el doctor, de la enfermedad de la aorta que progresa hacia los óvulos de las arterias renales. Hay varios trabajos de investigación que hablan del tratamiento de estas técnicas y actualmente lo dieron en forma no significativa con la prevención a través de filtros actualmente. ¿Qué trial tenemos? Hablamos de que podemos hacer el tratamiento, pero sí, ¿en qué nos basamos? Varios trials trataron de demostrar desde el año 98 hasta el año 2017 y actualmente en el tratamiento endovascular de pacientes que tenían hipertensión renovascular. Hablamos de algunos, sobre todo el DRASTIC. El DRASTIC fue uno de los primeros trabajos que quisieron incluir 543 pacientes que se les realizó angiografía, y como criterios de inclusión tenían que tengan hipertensión de 95 mililitros de mercurio a pesar de los regímenes estandarizados con dos fármacos, que tengan o lesiones uni o bilaterales del 50%, o que aumenten la creatinina sérica 0,2 miligramos por decilitro en un tratamiento con IECA, ¿sí? De todos esos pacientes solamente se enroló 106 pacientes y a 56 se le realizó angioplastia. Este es el cuadro, la tabla 1, y que demostró que en estos pacientes el tratamiento médico más la angioplastia disminuyó la hipertensión diastólica con una P significativa, tanto en los 3 meses como en los 12 meses. Pero que tuvo como límite este trabajo, que hubo una tasa alta de cruce de 44% y un bajo número de stent utilizados. Como conclusión, habla de que es prudente, no dice que es significativo, pero es prudente utilizar angioplastia con balón a aquellos pacientes que es difícil controlar la hipertensión o que haya un empeoramiento de la función renal. Obviamente la hipertensión controlar con 3 medicamentos, o sea, la hipertensión refractaria, ¿sí? O que haya un empeoramiento de la función renal. Obviamente solamente en ese grupo de pacientes. Segundo trabajo importante, el STAR Trial, no fue el segundo, pero fue uno de los trabajos importantes realizados en Países Bajos y en Francia, con 140 pacientes, que se aleatorizó también a angioplastia con tratamiento médico y versus tratamiento médico. Los criterios de inclusión en este caso, fíjense, fue la función renal deteriorada con un clearance de 80 en 2 ocasiones distintas, y la estenosis uni o bilateral con 50% más mediante Doppler. La presión debería estar estable, con un régimen estable, sin agentes antihipertensivos como ECA o ARA2. Y los criterios de exclusión fue el tamaño renal no inferior a 8, diámetro de la arteria renal menor a 4 milímetros, o un clearance menor a 15. Entonces, ¿qué nos dio este trabajo? Con un seguimiento de los 2 años, con un endpoint primario de evaluar función renal, que es una disminución del 20% o más de clearance de creatinina, y el endpoint secundario de mortalidad cardiovascular, complicaciones, edema pulmonar e hipertensión maligna, nos demostró que no hubo diferencias significativas tanto en el endpoint primario como el endpoint secundario y de acuerdo a los subgrupos en cuanto a los análisis univariados. Que nos demuestra entonces que este trabajo tampoco demostró tasas de sobrevida diferentes en cuanto a los dos grupos. Y entonces el empeoramiento del cuadro renal no tuvo diferencia significativa, tampoco la mortalidad, pero tuvo limitaciones como técnicas no invasivas para el diagnóstico, es decir, se utilizó Doppler. El poder estadístico fue bajo porque hubo muchos cruzamientos y obviamente la tasa de eventos fue inferior a la esperada y obviamente los hallazgos no fueron concluyentes. Otro de los trabajos que empezaron a incluir más pacientes para tratar de tener más poder estadístico fue el Astral con 806 pacientes. Fíjense, esto fue uno de los trabajos más grandes, con un endpoint primario que me hablaba del cambio en la función renal mediado por evaluación de la creatinina sérica a lo largo del tiempo.
Y el endpoint secundario fue un endpoint combinado que hablaba del tiempo hasta el primer evento renal, tiempo hasta el primer evento cardiovascular importante y mortalidad. Lo interesante de esto es que tampoco me dio significativo en cuanto al endpoint de la función renal, la presión sistólica y diastólica en ambos grupos. Tampoco dio diferencias significativas en cuanto al primer evento cardiovascular, el primer evento renal y en cuanto a la sobrevida. Fíjense que todos tuvieron, la gráfica, mejor dicho, la curva fue igual entre uno y otro. Entonces, esto es interesante porque me habla de que hubo sesgo de selección. Fíjense que en este trabajo también los médicos decidían si se beneficiaría o no. Entonces, no fue un trabajo ciego, sino que el observador decidía qué paciente iba a revascularización y quiénes no. Eh, También hubo tasa de cruce del 6% en la medicación al grupo de intervención y obviamente fíjense que el 40% de los pacientes eran de bajo riesgo, es decir, que tenían una estenosis menor al 70%. Otro trabajo de investigación interesante es el Coral Trial, uno de los últimos trabajos randomizado, multicéntrico, con 947 pacientes. Los criterios eran de 60% de estenosis o cualquiera de los eventos que sea hipertensión arterial tomando dos o más drogas antihipertensivas, estadio 3 o más de insuficiencia renal crónica, y evaluaron un endpoint primario de muerte cardiovascular o causa renal, stroke, infarto miocardio, hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal progresiva o terapia renal como diálisis, ¿sí? En cuanto a los componentes del endpoint primario y secundario, no hubo diferencias significativas en un grupo u otro. Tampoco hubo diferencias en la sobrevida con el terapia médica versus terapia médica más stent. Tampoco, si uno diferencia cada uno de las variables, no hubo diferencias significativas. ¿Qué nos dice este trabajo? Habla de que en pacientes con poblaciones de este ensayo Coral, la colocación de stent en la arteria renal tampoco confiere beneficio a prevención de eventos clínicos. Y por último, vamos a hablar este trabajo, el RADAR, que fue un trabajo que inicialmente intentó incluir 300 pacientes, que solamente se incluyó 86 pacientes, con un criterio de inclusión que también fue evaluado por Doppler, uni o bilateral estenosis, y el endpoint primario, un cambio en la tasa de filtración glomerular estimada a los 12 meses. Fíjense que en el grupo STEM versus tratamiento médico, ninguno de los grupos tuvieron diferencias significativas ni en cuanto al empeoramiento, a la mejoría o al cambio, tanto de, como le decía, el grupo STEM como el tratamiento médico solo, ¿sí? En cuanto a los endpoints, a los 12 meses y a los 3 años tampoco hubo diferencias significativas. Fíjense que incluso lo único bueno es que a los 3 meses no hubo muerte cardiovascular ni tampoco a los 3 años. Para concluir con esto, la limitación del estudio es que un estudio se inscribió menos pacientes de los requeridos, eran 300, o sea que no se alcanzó el tamaño de la muestra para ser estadísticamente significativo, y también tuvo mucho crossover a tratamiento con angioplastia renal. Entonces, todos estos trabajos tuvieron muchas limitaciones. Criterios de inclusión no eran estandarizados, la inclusión con ensayos con la estenosis aórtica, perdón, estenosis renal eran leves o asintomáticos. La exclusión de pacientes siempre eran en pacientes críticos, pacientes que tenían edema pulmonar, o sea, flash edema, hipertensión resistente, deterioro progresivo de la función renal no estaban incluidos. La variabilidad de métodos diagnósticos siempre eran no invasivos, había retraso en la inscripción, hubo cambios en los protocolos, altas tasas de cruces entre los brazos de tratamiento y obviamente bajas tasas de eventos como resultados importantes. Para concluir esto, decimos que desde el año 98 al 2017, fíjense que la confirmación progresiva de que el tratamiento médico es equivalente a la intervención con stent está dicha, digamos. Hasta actualmente la guía del 2017, que lo comentó el doctor, me habla de que hay indicaciones, sí, hay indicaciones para la colocación del stent en la arteria renal, en la hipertensión
no vascular es aquella preferiblemente con mayor a 60% sintomática, secundaria aterosclerosis, obviamente colocamos stent en ese caso, obviamente secundaria sintomática por insuficiencia cardíaca o como le había dicho los 3 puntos que le voy a volver a hablar, o pacientes seleccionados con insuficiencia cardíaca inexplicada como flash edema, ¿sí? Y para esto también tenemos que evaluar, obviamente, no solamente la parte anatómica, sino toda la parte clínica, es decir, evaluar qué respuesta puede tener el paciente, y los predictores de buena respuesta son pacientes que sean más jóvenes, que tengan estenosis más grave, que sea una perfusión renal conservada, que no tenga diabetes y que no tenga aterosclerosis generalizada. Y es importante lo que dice la guía, fíjense, la Sociedad de Angiografía e Intervención, el SCAI, y recomendaciones de la American Heart American College, habla de que un criterio apropiado para angioplastia con o sin stent es el síndrome con alteración cardíaca, es decir, el flash edema, angina en estado síndrome coronario agudo, con hipertensión, con estenosis moderada, con un gradiente medio translesional del 10%, o una estenosis de la arteria renal severa, es decir, 70%. Eso tiene una clase 1, nivel de evidencia B. Y obviamente lo que dijo el doctor, que lo más interesante, de acuerdo a la guía del 2017 de American College, American Heart, habla de que la indicación 1A es la terapia médica y está recomendada para todos los pacientes con estenosis aterosclerótica de la arteria renal. Como conclusión, probablemente, como dijo nuevamente el doctor, dice que todos los pacientes a estos pacientes tenemos que identificar cuáles son los que tienen más probabilidades de beneficiarse de un stent, optimizar la seguridad y la durabilidad del procedimiento, obviamente con manos experimentadas. Beneficio, obviamente, a favor del alto riesgo, del paciente con alto riesgo, es la angioplastia renal, aquellos que tengan estenosis de la arteria renal bilateral o unilateral en monorrenos, pero que batan con síntomas como flash edema, insuficiencia cardíaca, hipertensión refractaria o maligna. Trabajar en forma conjunta con equipos de hipertensión y nefrología, y obviamente no indicar angioplastia renal de no ser necesario. Muchas gracias. Bueno, gracias Ernesto por la presentación. Bueno, voy a presentar a dos panelistas, el doctor Joaquín Caputo, especialista en cardiología y especialista en hipertensión en la Academia Nacional de Medicina, y a la doctora Bárbara Nigro, especialista en cardiología y magíster en hipertensión y docente universitaria en la Universidad Católica de Córdoba y la Universidad Nacional de Córdoba. Así que bueno, ¿quién quiere empezar? Joaquín o Bárbara, con algún comentario, alguna pregunta. Nos escuchamos Bueno, atentamente. bueno, Buenas ¿voy yo, noches. Joaquín? Dale, dale. A empezar, Bárbara. Bueno, Primero las gracias. damas. Hola, buenas noches. Bueno, Diego, Leonardo, Ernesto, excelentes y brillantes exposiciones, muy claras, solamente como para comentar que primero que cualquier paciente hipertenso en el cual nosotros indicamos la primera terapéutica más común son los YK-LOARA, recordar que tenemos que controlar siempre la función renal porque se produce normalmente una duplicación de los valores de creatinina y de urea, y eso hay que controlarlo sobre todo en nuestra población anciana. Brillante las disertaciones, sumamente clarificadoras en cuanto a la displasia fibromuscular, pensarnos epidemiológicamente en una mujer, generalmente joven, sin factores de riesgo mayores, tener en cuenta que puede presentarse en varones muy jóvenes con una hipertensión de un comienzo muy brusco, típicamente de las secundarias, y como muy bien dijo el doctor Leonardo, la enfermedad arteriosclerótica renal siendo tan frecuente en nuestros pacientes añosos, con la gran asociación de la cardiopatía isquémica que tienen estos pacientes en un 30-35% y en un 40 o más por ciento de los pacientes vasculares periféricos. Insistir para redondear que los tratamientos se basan en los tratamientos higiénicos, dietéticos y medicamentosos, reservar que el tratamiento hemodinámico, como dijo Ernesto perfectamente, se reservan a casos puntuales, a casos resistentes, a casos que se han demostrado que tienen buenos predictores pronósticos renales. Joaquín.
Sí, bueno, muchas gracias por la invitación al grupo. La verdad que sí, coincido con Bárbara, excelente exposición de los tres. Los felicito. Queda poco por decir, ha dicho todo Bárbara. No, sí, yo apunto siempre a la parte renal. Eh, en el caso de la displasia, función renal preservada. En el caso de la aterosclerótica, función renal deprimida. Eso me pareció interesante. No tanto guiarse por el tamaño. Buscarlo, siempre sospechar esta causa. Muchas veces pasamos por alto el eco renal de arterias renales, creo que para por ahí los que hacemos hipertensión no, pero para varios cardiólogos por ahí cuando hacemos el diagnóstico de hipertensión, no solemos por ahí solicitar el eco renal y es un patrón, digamos, que si bien no es el de oro, pero que sí nos ayuda en el screening de esta patología, pacientes panvasculares, ¿no es cierto? También tener alta sospecha de esta patología y un dato interesante en el caso de la displasia, si la encuentro en el riñón, también buscarla en otras partes del cuerpo, como bien dijo Diego, me parece fantástico, ¿sí? Así que bueno, eso nada más. Y bueno, en cuanto al tratamiento, lo que ya hablaron todo, tratamiento conservador y enfocado a aquel paciente que realmente lo vaya a necesitar de acuerdo a los índices y el seguimiento, ¿no? Bueno, Muchas excelente. gracias, Joaquín. Hay una pregunta, no sé bien si es una afirmación o una pregunta, pero se la transmito del doctor Luis Muti, que dice: ¿la proteinuria y la respuesta al tratamiento con IECA es similar en las dos formas de estenosis de arteria renal, aterosclerótica o fibromuscular? Leonor, Diego o el ¿Quién quiere doctor. contestar? Leonardo. No sé, no se escuchó a quién está dirigida. No, No, no. Ah, A ah, Ernesto diría que no, ¿no? Así que después de ustedes. bueno, bueno, ¿querés decir? Habla vos, Leonardo. dale, bueno. Mira, primero yo comenté algo antes. En realidad, yo diría lo siguiente, como regla, para tener idea, digamos, esto es palabra de nefrólogo, ¿no? Cuando un paciente que tiene una obstrucción de tipo aterosclerótica tiene una proteinuria significativa, hay que pensar que tiene algo más agregado. Es decir, no es un elemento tan acompañante. Pueden tener a lo mejor microalbuminuria por la hipertensión asociada, como expresión, digamos, del daño endotelial, que ya sabemos que de la disfunción endotelial que genera la hipertensión, pero una proteinuria marcada en un paciente que tiene obstrucción de arterias renales no es lo propio. Sí, la asociación, por ejemplo, yo personalmente inclusive he tenido así, digamos, a lo largo del tiempo casos en los cuales se comprobó luego por biopsias que pacientes que tenían proteinurias de rango nefrótico con estenosis de arterias renales, a veces bilateral, y lo que tienen es esclerosis focal y segmentaria asociada, o otro tipo de glomerulopatía, una membranosa, etcétera. Pero cuando hay mucha proteinuria, sospechen que hay alguna otra cosa. Si son diabéticos, obviamente, nefropatía diabética. Entonces, en realidad, uno en estos pacientes no persigue tanto el tratamiento de la proteinuria, sino mejorar la hipertensión en el contexto de lo que estamos charlando, que son individuos que los vamos a tratar en forma conservadora, en forma, digamos, médica, y tener en cuenta esto de que cuando hay sospecha en pacientes, sin una comprobación arteriográfica ni nada, pero una sospecha clínica seria, hacerles un Doppler, por lo menos, ver si no hay una obstrucción significativa, porque antes de darle drogas que actúan sobre, que son bloqueantes del sistema renina-angiotensina, para evitar un daño mayor. O sea, en general eso es transitorio, pero el caso ese que yo les mostré, que es un caso real, ese paciente, yo les mostré que cuando se le hizo la cámara gamma, cómo cae el filtrado, claramente la curva, cómo cae la curva,
Y del otro que no se sospechaba porque era de bajo grado, porque el Doppler no lo había detectado, también tenía lesión. Ese paciente, por ejemplo, con enalapril, ahí es una prueba, digamos, in vitro, llamémosla así, que no es el término exacto, pero es una situación así. Pero ese paciente tratado, un paciente añoso, con dosis altas de enalapril por hipertensión, va a la insuficiencia renal rápidamente progresiva. Entonces, usarlo eso, ¿no? Lo de la proteinuria, vuelvo a repetir, en este caso no es una asociación tan común, y si está, hay que pensar en otra cosa, ¿no? Doctor, ¿y esa insuficiencia renal que induce el PRIL, es una insuficiencia renal que uno suspende el PRIL y vuelve a la normalidad, es reversible o puede llevar a una... Sí, en general, cuando vos, lo que pasa es que nosotros no lo detectamos clínicamente, pero por ejemplo, a cualquier paciente que tiene una obstrucción significativa, le cae el filtrado. Lo que pasa es que no lo detectamos, sobre todo si son pacientes jóvenes, no vemos, porque el riñón contralateral en general compensa, y no ves una caída significativa de la creatinina. Pero si uno pudiera medirles a cada uno el filtrado por separado, verías que sí, efectivamente, sobre todo al principio hay una caída y luego una estabilización. Si el paciente tiene, digamos, resto, ¿no? Entonces no pasa nada porque se equilibra, pero siempre hay una caída. El tema es cuando tienen estenosis bilateral y entonces ahí no, ahí podemos agravar o llevarlos directamente a un fallo renal agudo irreversible. Entonces, por eso digo que inclusive, si usted no sé si tienen presente el famoso estudio, el OnTarget. ¿Recuerdan? El OnTarget. Bueno, el OnTarget, ¿qué dijo? Es el que nos enseñó a no usar en lo posible, digamos, en forma masiva, a no usar inhibidores con antagonistas de receptor asociados en el mismo paciente. O sea, hoy en día lo hemos dejado para algunas situaciones muy puntuales o pacientes que ya venían de mucho tiempo y que uno sabe que andan bien, pero la idea es no utilizarlos porque ahí lo que se vio es la cantidad de complicaciones, desde la insuficiencia renal, la hipercalemia, etcétera, etcétera, vinculada a la asociación de estas drogas. Y fundamentalmente, en ese estudio después se vio, digamos, en un post-hoc, digamos, que muchos de esos pacientes que iban a la insuficiencia renal tenían estenosis de arterias renales, pero no se había estudiado eso, eran hipertensos. Hipertensos mayores de tal edad, con una creatinina de tanto, y nada más. Pero no, digamos, tal vez si se hubiese hecho un screening, se hubiese detectado una cantidad de pacientes, otros no se hubiese detectado, porque el método también tiene sus limitaciones, pero digamos, eh, ese fenómeno está porque se ve, digamos, no sé, si da tiempo te vuelvo a mostrar la imagen, pero se ve claramente como la curva se altera en el radiorrenograma. Lo que pasa es un estudio que hoy en día lo hacemos mucho menos, ¿no? Tenemos otros elementos, entonces, pero en una época lo usábamos mucho, el renograma con captopril, y la verdad que te muestra algo que cuando lo ves te asustás, ¿no? Porque decís, bueno, este paciente está perdiendo la función renal, ¿no? Perfecto. De parte mía, una pregunta más a Diego, porque para mí estuvo muy claro cuándo indicar una angioplastia en el paciente con hipertensión renovascular de causa aterosclerótica. Ahora, cuando la causa la fibrodisplasia en pacientes jóvenes con hipertensión arterial, digamos, ¿a todos los pacientes se indica angioplastia si están hipertensos, pacientes jóvenes, o consideramos las mismas indicaciones que el aterosclerótico? Esa sería Claro, un son poco. los mismos criterios. Por eso se usa también la medición de gradientes y la retirada de catéter para medir la presión, el gradiente de presión pico a pico, porque tiene que ser estenosis significativa, más del 70% o más del 60%, con asociado un grado de caída de la presión en el retiro del catéter. O sea, un gradiente significativo. Porque aparte, lo que Diego, tiene estas lesiones. Sí. eso en el diagnóstico, pero después mi pregunta sería, ¿esperamos que sea una paciente con hipertensión resistente, por ejemplo, o que sea una paciente que haga
insuficiencia cardíaca o flashing edema, o que tenga un deterioro progresivo de la función renal, o ante una paciente hipertensa con una displasia fibromuscular, una paciente joven, menos de 30 años, indicamos una angioplastia. No, no. Paciente joven hipertensa con una estenosis por fibrodisplasia con un gradiente significativo, Sí, tiene indicación de tratamiento de angioplastia con balón, con perfecto. un alto grado de porcentaje, cuando digo alto digo 30% De de curación. curación. Y la curación, como siempre, depende del tiempo de evolución de la hipertensión arterial, del efecto sobre el riñón contralateral, etcétera, etcétera. Y de la edad, bueno, los parámetros generales para considerar la posibilidad de éxito de una angioplastia de arteria renal. Bárbaro. Uno de cada tres pacientes es curativo, digamos, la angioplastia renal en displasia y se hace Bien. generalmente con balones. No se trata de no colocar stent. Y lo otro es que la tasa de restenosis a los 2 años es del 7 al 13%. Ah, muy bien. Quería agregar un caso que ahora recuerdo además, es decir, estos casos de fibrodisplasia, una paciente con una obstrucción no tan significativa, con una hipertensión no tan severa, hipertensa, que uno podría, digamos, inicialmente se la había considerado una paciente de 35 años, se la había considerado como esencial y tenía una hipertensión realmente que se manejaba bien con una sola droga. ¿Mm? Pero sin embargo, el riñón contralateral era un riñón hipoplásico, sin un diagnóstico claro. No sabemos si fue una vascular que redujo el tamaño con el tiempo, con la edad, si era congénito, no lo sabemos. Pero ese riñón era muy poquito funcionante, comprobado por cámara gamma, y ahí se le indicó, en ese caso, una angioplastía simple, digamos, con balón, nada más. El vaso quedó muy bien, la hipertensión no mejoró demasiado, pero le aseguraste la perfusión, porque esto que yo le digo, una cosa es, ahí vos, en la charla de hemodinamia se mencionó la angiografía Bolt. En esa angiografía Bolt, ¿no? Es muy interesante cómo uno puede medir el grado de hipoxia tisular. Nosotros no tenemos acceso acá en el país, creo que no hay ningún resonador que podamos estar utilizando, no sé si ustedes conocen, yo no. Pero más que imágenes, lo que nos permite es ver la respuesta hipóxica del riñón, que la vemos, que no la detectamos solamente. O sea, la arteriografía es un elemento, de comillas, más eh, grosero, digamos, tenemos que ver la imagen, etc. Acá vemos la lesión. Y en ese sentido, una cámara gamma con captopril también es un elemento predictivo. Porque si yo tengo dudas con un paciente, le hago o no le hago, y le haces ahí sería por ahí una de las indicaciones que han quedado en el tiempo, ¿no? Nosotros la hacíamos antes de forma muy, muy, muy frecuente. Imagínense en la época del Güemes con el equipo de Favaloro, o de Sufardi, de La Fuente, etcétera, que ustedes los conocen muy bien. Todos los pacientes ¿no? Iban a hemodinamia, pero una cámara gamma que te muestra esto, lo que te está mostrando es que ese paciente, cuando vos le das enalapril, ¿no? Le baja el filtrado. Entonces, ese paciente está ahí en el medio, que no tiene una hipertensión tan severa, que la obstrucción es una obstrucción del 55%, del 60%, bueno, ahí entra el juicio médico, ¿no? Decir, bueno, ¿lo dejo así o le hago, en definitiva, que no, en un paciente joven no tiene tantos riesgos? Acá pueden comentarlo ustedes, pero me parece que en ese sentido los riesgos son mínimos. Y hacer una angioplastía con balón y bueno, y por lo menos uno se queda tranquilo, ¿no? ¿Mm? Bueno, muy bien. Joaquín, veo que hiciste una pregunta acá en el Eh, chat. no, vos es que Ah, compartí el link, me parece que es un colega que entró con mi link, por eso preguntaba recién, pero sí bueno, respóndanle porque es una pregunta de un vos- colega. bueno, la pregunta, y con esto iríamos terminando, a razón del tiempo,
Eh, pero ¿en qué tiempo se consideraría apropiado pedir un laboratorio de control iniciado los bloqueantes del sistema renina-angiotensina? Respondo yo. El que quiera. Mirá, últimamente con algunas drogas que estamos utilizando, se ve que, bueno, que ahora están muy de moda, los inhibidores del cotransporte de sodio-glucosa, ¿eh? Se sabe que inicialmente, cuando uno inicia el tratamiento, en pacientes que tienen algún grado de disfunción renal, hay una caída del filtrado. ¿Por qué? Porque vos le parás la hiperfiltración, le parás el fenómeno de hiperfiltración y lo llevas al paciente a su lugar, al que le corresponde. O sea, a ese Kleenex que vos veías y decías, uy, mira, tiene, no sé, tiene 100 de Kleenex, qué bien que está, 110, etc. Bueno, a las 2 semanas tiene 70 o 65, ¿sí? Después eso vuelve y se equilibra en un punto intermedio. Bueno, cuando yo uso estas drogas, si el paciente tiene un grado de isquemia y está tratando de compensar esa hipoperfusión, él mantiene la función, digamos, la función la mantiene porque la presión de la arteria eferente, posteferencial, se mantiene elevada, con lo cual mantiene el filtrado. Así lo mantiene. Es decir, baja la entrada, pero como aumenta la resistencia, mantiene el filtrado. Ese es el mecanismo. Cuando vos le bajás la presión de salida, cae el filtrado. Ahora, eso clínicamente, o sea, nosotros con la creatinina en sangre no lo detectamos. O sea, eso por ahí a lo mejor con cistatina podríamos llegar a detectarlo teniendo cistatina previa y cistatina posterior. Es difícil de detectar, pero existe. Ahora, si a un paciente que lo dudo, digamos, tengo sospecha y quiero controlarlo, etcétera, yo le haría un control por lo menos dentro de la primera semana de iniciado. Con los ISGLT2 lo hacemos a las 2 semanas. El control porque sabemos que eso pasa. Entonces, para evitarnos líos de decir, bueno, si yo sé que va a bajar, lo veo a las 2 semanas y veo qué pasó, ¿sí? Pero en este caso, si yo lo haría dentro del rango ese de la semana, el control de iniciado el tratamiento. Lo mismo como cuando hacemos controles posteriores a angioplastía, porque tenemos dudas si hay toxicidad por yodo, del tema del cual no hablamos, pero bueno, eso ya es otro temita, ¿no? Pero sí, dentro de ese periodo lo haría porque es bastante rápido y en general existe, pero para no agarrar las cosas en el pico y ver un poco la realidad, ¿no? ¿Mm? Bueno, muy bien. Bueno, por mí ha sido una sesión muy enriquecedora. Todos los conceptos que nos brindaron nos han dejado, me parece, bien claro de cuál es la actualidad en el tema. Así que si a ustedes les parece, damos por finalizado. Diego, si querés aportar algo más. No, creo que ya hablamos suficiente de Bueno, este tema, quedó muy claro. Muchísimas gracias, excelentes todas las disertaciones de mis colegas y también los aportes de quienes compartieron el panel, la verdad que muy interesantes. Muchas gracias por estar, muchas gracias por compartir este espacio a todos y bueno, les mando un abrazo muy grande. bueno, muy Bueno, bien. chao. Abrazos. Muchas Gracias, gracias. gracias Chao, por Buenas chao. todo. noches, Chao, Gracias. chao, chao, gracias. Hasta gracias. luego. Adiós. Chao.